la gran apostasía. Vamos a estar dando inicio en esta hermosa noche con la lectura de la palabra de Dios, que la vamos a encontrar en 2 Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia. Gracias por su palabra que han sido leídas en esta noche. Señor, rogamos que sea usted tomando dominio y control de esta noche, que sea usted dirigiéndonos en lo que vamos a hacer, sea usted guardando nuestras vidas, la vida de los oyentes, Señor, donde quiera que estén. Toma dominio y control y bendice sus vidas, Señor, que las vidas sean edificadas en esta hermosa noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Rey que vive. Acabamos de escuchar esta interesante canción que nos habla de cómo un día muchos dirán delante del Señor: profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: nunca lo conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, tiempo donde debemos nosotros prepararnos para en cualquier día, cualquier momento suena la trompeta, o si nos toca partir de esta tierra, nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Muchas personas que se van a perder teniendo tan cerca a Jesús, la salvación, la palabra se la ha predicado por toda parte, y no han querido aceptar, no han querido dar ese paso tan importante de asegurar su vida. Era un seguro de vida full. Aquí muchas personas incluso pagan por ese seguro, un supuesto seguro de vida para cuando te muera. Pero ese seguro lo disfrutan otros. El Señor nos da un seguro de vida full para que cuando partamos de esta tierra, entonces empecemos la mejor de las vidas que el Señor ofrece a todos los que le aman y todos los que le temen. Pero muchos no aman al Señor y no quieren asegurar su vida en Cristo. La apostasía. Estamos viviendo tiempo de apostasía, donde la Biblia habla que iban a venir esos tiempos de apostasía y que nosotros debíamos estar preparados. Y dijo que el Señor no vendría sin que antes se manifestara la apostasía. Hablando, la apostasía es ante personas que creían una cosa y luego dejan de creer en eso, luego se vuelven atrás. La apostasía es cuando usted se vuelve atrás como un desertor y empieza a creer o a enseñar una cosa diferente a la que usted creía, la que usted enseñaba. Y vemos que la Biblia nos habla de que iban a venir esos tiempos. Y nosotros estamos viendo ese tiempo de apostasía que se está viviendo dentro de la iglesia, no fuera. Y como muchos que predicaban la venida de Cristo, predicaban de santidad, predicaban la salvación, predicaban guardarse para Dios, hoy predican otras cosas. Y nosotros los estamos mirando y los estamos viendo y oyendo. Y eso nos indica que estamos viviendo tiempos finales. Además, las señales que vemos en el mundo, donde todo se va encarrilando hacia un fin, donde vemos cómo el gobierno del anticristo ya está prácticamente ese sistema formado, y muchos no abrimos los ojos y decimos: debemos prepararnos porque Cristo está a la puerta. Debemos nosotros poner nuestra vida en la roca, firmar nuestros pies y dejar de estar pensando en tantas vanidades de este mundo que a la larga nos llevan a la destrucción y que no van a ser para vida eterna.
y estamos cambiando lo más precioso, la salvación del alma, por cosas insignificantes, cosas que no tienen valor alguno para la salvación del alma, viendo aún que los días se acercan, que los tiempos están hablando, las profecías se han cumplido, pero muchos no quieren creer a la palabra de Dios, no quieren creer en la palabra de Dios, y el Cristo viene pronto. Antes de que el anticristo se revele, ya estará funcionando el ministerio de la iniquidad. El que va a venir aparecerá después de una tremenda actividad de apostasía. Satanás y todo sobre la tiniebla está preparado para que el anticristo se manifieste y para destruir la fe de muchos. Satanás tiene un arsenal y vemos ahora con las vanidades, los entretenimientos, cómo la fe de muchos han sido destruida, muchos han sido debilitados en el desenfreno del pecado y el amor de mucha gente se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad, y hay muchos creyentes que han fracasado en su vida espiritual. Pero usted que nos está escuchando, que ha caído, que se ha descarriado, que ha vuelto atrás, tiene la oportunidad de volver, tiene la oportunidad de reconciliarse con Cristo. Vemos cómo los afanes de la vida también han destruido tantas vidas, cómo muchas personas se han alejado de Dios por adquirir cosas materiales de este mundo. La mayor preocupación de Dios no es dónde están cayendo los cristianos, sino de dónde están cayendo. La Biblia dice y afirma que nosotros, cuando venimos a Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando nosotros pecamos, desobedecemos, nos volvemos atrás, entonces caemos de la gracia, caemos de esos lugares celestiales y están cayendo. Y hay multitud de cristianos, incluyendo pastores, diáconos y ministros de toda clase, que están cayendo de la posición en la cual el Señor nos ha puesto o les ha puesto, en la cual el Señor ha puesto en su mano, y están cayendo. Ahí se han extraviado de la fe y sí han seguido la vanidad de este mundo, y muchos están perdiendo la fe, están perdiendo la confianza y en el poder del nombre de Jesús. Hay muchos cristianos, muchos hermanos que están perdiendo la fe en Jesús, que están perdiendo la fe en el poder de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y es triste ver cómo muchos se han descarrilado, muchos se han descarriado. Y debemos cada día orar para que la persona, para que la iglesia se mantenga. Hay muchos que han caído de la fe, muchos que han caído y se han vuelto atrás como niños y se han sido engañados por el engaño de la tiniebla, por el engaño de Satanás, y creen que no hay solución para su problema. Pero la solución de los problemas del hombre, de la humanidad, se encuentra solo en Jesús. El punto es que muchos se han olvidado de Jesús, del poder de ese nombre, del poder que tienen la palabra, del poder de ese Dios todopoderoso, y se han ido detrás de la psicología, de experiencias humanas, de filosofía y doctrinas de hombre. Han olvidado la palabra de Dios, han olvidado la oración, han olvidado el ayuno. Entonces se están volviendo atrás y se están llenando con métodos psicológicos, con experiencias humanas, y vemos cómo muchas iglesias incluso tienen las experiencias, los sueños, las revelaciones, las profecías de hombre, no la profecía bíblica, porque la profecía bíblica son de alta relevancia y nosotros debemos ponerle atención a lo que ya está escrito. Pero muchos han dejado la palabra de Dios y han seguido las profecías de hombre de este tiempo, han seguido los sueños, han seguido la fábula, han seguido las revelaciones de ciertos profetas y profetizas, nuevas revelaciones,
y han dejado atrás la palabra de Dios. Y se ha socavado el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento de la iglesia, y por eso vemos muchas iglesias que están fundamentadas en arena, muchas iglesias que no tienen una base sólida de la palabra de Dios, iglesias donde no se enseña doctrina, donde los miembros llegan y a los 2 días les profetizan lo que va a hacer y empiezan sin ninguna preparación de la palabra de Dios y ningún conocimiento, sin nada, simplemente porque alguien le profetizó, ya tú vas a ser evangelista. Al día siguiente anda con un megáfono, una bocina, porque se le profetizó, pero no se preparan. No nos preparamos en Dios, no nos llenamos de la palabra de Dios, en los fundamentos de Dios. Y el mismo Pablo dice la palabra de Dios, que después que fue llamado un hombre que tenía el conocimiento de la ley, era ya casi un maestro, y después que el Señor lo llamó, se preparó, se apartó y se fue a estudiar de nuevo la palabra de Dios para prepararse. Y dice la Biblia que después de 3 años de preparación, entonces salió a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje. Pero no salió así, aunque ya tenía conocimiento de la palabra, y fue un llamado por el mismo Señor Jesús que lo llamó a que fuera a predicar su palabra, pero hubo una preparación. Pero ¿qué pasa? En el día de hoy vemos cómo los concilios, cómo iglesias dan seminario de psicología, seminario de filosofía, seminario de doctrina de hombre para preparar a los líderes. Pero esa preparación muchas veces no está fundamentada en lo que es la palabra de Dios. No está fundamentada en lo que es el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. No está fundamentada en la fe, no está fundamentada en la oración. Y ahí vemos cómo muchas iglesias se han vuelto atrás, ha caído en la apostasía porque ha dejado atrás los fundamentos de la palabra del Señor. Todos los profetas previeron esta gran apostasía. Isaías, Dios le dio un mensaje que se refiere especialmente a nuestros días, hablando de los últimos tiempos, cuando el pueblo se volvió a Egipto para que le ayudase y rechazaría a Dios por la ayuda humana, la única fuente de provisión que es Dios. Isaías nos habla de que el pueblo se iba a volver a Egipto. Hoy vemos un pueblo, una iglesia que se ha vuelto a Egipto y ha dejado a Dios la única fuente de provisión, la única fuente de vida, como le dijo el Señor a Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero vemos cómo el Señor profetizó de que el pueblo iba a dejar a él y se iba a ir detrás de Egipto, iba a volver al mundo para buscar la ayuda de Egipto, para sustentarse de Egipto, para que le ayudase. Y así vemos una iglesia en el día de hoy que ha rechazado a Dios, ha rechazado el poder de la palabra, ha rechazado a Jesús para ir detrás, para volverse atrás a Egipto con métodos del mundo, métodos mundanos, que en nada aprovechan ni edifican la iglesia de Cristo. Y por eso vemos una iglesia indiferente, una iglesia que no está siendo muchas veces eficaz con la salvación de las almas. Muchas veces tenemos muchos miembros, pero hay que ver cuántos de esos miembros han nacido de nuevo, cuántos de esos miembros han reconocido que son pecadores y que solo en Cristo está la restauración del alma. Y muchos confían en los bienes que tienen, los bienes que poseen. Muchos confían en la posición que ostentan, pero no confían en el Señor, no confían en Dios. Y el Señor le dijo a Isaías: ve pues ahora y escribe la visión en una tabla delante de ellos, para que quede hasta el día postrero.
eternamente y para siempre. Eso está en Isaías 38. El Señor le dijo que fuera y escribiera la visión que él había visto en tabla delante de ellos, para que quedara hasta estos días, hasta los días postreros, día en lo que nosotros nos ha tocado vivir, donde la profecía que se dieron de que íbamos a vivir estos tiempos ya los estamos viviendo, pero muchos no han despertado del sueño, muchos no han levantado la vista y dicen: realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Y muchos lo dicen, y muchas veces lo dicen por decirlo, pero no toman la acción de decir: yo tengo que preparar mi vida en Dios. Y el Señor le dijo que esa palabra era para que quedara hasta los días postreros, eternamente y para siempre. La traducción literal es: para que sea para las generaciones futuras, para los últimos días. En el capítulo 30 de Isaías, el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos, y es cierto y es exacto. Vemos ahí este mensaje que el Señor le dio a Isaías de cómo el pueblo se iba a volver a Egipto y no quiso creer en la palabra del Señor. No quiso creer. Y vemos ahora en este tiempo una iglesia que no quiere creer en la palabra de Dios. Un pueblo que no quiere creerle a Dios, no quiere creer en el poder que tiene el Señor. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro método, porque nuestros métodos son más rápidos, pero el de Dios es más eficaz, más eficiente, y muchas veces nos va mal, e incluso culpamos a Dios de lo mal que nos va, pero es porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro método. El mensaje principal con la revelación dolorosa de Dios a causa de la apostasía. Ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Eso está en Isaías 31 y 2. Y ahí vemos, el Señor da un ay de lamentaciones. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios, sin preguntarle al Señor: puedo hacer tal o cual cosa. Y dice: para cobijarse con la cubierta y no de mi espíritu. Ahí es que nosotros debemos estar cubiertos bajo las alas de su Santo Espíritu. Dice que añadiendo pecado a pecado, cuando el pueblo hace esto, que se va a cobijar, se va a cubrir, se va a buscar ayuda en otro lado, y no es a Dios que se le pide la ayuda. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del Faraón y poner su esperanza en el brazo de Egipto. ¿Por qué llama a Dios hijo reverde? Aquí dice, lo primero que dice es: hay de los hijos reverdes. Los hijos reverdes que se apartan, los que se han rebelado, porque han cometido el pecado más grande, causándole a Dios la mayor pena. Aquí se tradujo un pecado peor, o se produjo un pecado peor que el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira o el odio al hermano. Es esencialmente el pecado de la rebelión y la apostasía, de volverse atrás, de volverse al mundo. Y hay muchos que se han vuelto al mundo. Dios le llama pecado compuesto, añadiendo pecado a pecado. Hay de los hijos rebeldes que se apartan. Cuando nosotros tomamos la decisión de volver atrás, cuando nosotros estamos en Dios y volvemos al mundo, o cuando estando en la iglesia vamos a buscar otra fuente para nosotros alimentarnos, y no es la palabra de Dios.
dice el Señor, que estamos añadiendo pecado a pecado. Los hijos que se rebelan, los que se vuelven atrás, la apostasía es un pecado que nosotros debemos cuidarnos cada día de él. Pero en este tiempo los estamos viendo ese pecado que se está manifestando delante de nuestros ojos. Muchos que se han vuelto atrás. Dice, es una bofetada en el rostro de Dios, la consumación del pecado más declarado que puede haber, el hijo rebelde, a ser hijo de Dios y después usted volverse atrás, preferir ir a Egipto, preferir volverse al mundo, volver a lo que usted hacía antes que consultar al Señor. Muchos prefieren ir, e incluso se ha hablado de muchas personas que en vez de consultar a Dios van y consultan a un hechicero, a un brujo. Y así el Señor dice que este pueblo de Israel, dándole esa profecía, se volvió a Egipto, se volvió atrás y se fue a buscar ayuda de Faraón. Se fue a buscar protección de Faraón. Y el Señor quiere que nosotros confiemos plenamente en Él, que nosotros pongamos toda su confianza. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, nos volvemos atrás, nos volvemos apóstata, nos volvemos rebelde y dejamos a Dios y buscamos cubierta en otros lugares, buscamos ayuda en otros lugares, y al Señor esto le desagrada y dice que eso es un pecado sobre pecado, que nosotros debemos cuidarnos de él. Esto se le decía a los líderes de Israel y en el reinado de Ezequías, pero también a la iglesia se le dice que no se vuelva a Egipto, que no se vuelva atrás, que no se vaya detrás de lo que es la psicología, la filosofía. Y hay muchos que enseñan psicología, filosofía y otras tantas cosas que no están en la Biblia, muchos mensajes que se predican hoy día, cuando usted lo mete por el colador de la palabra, no pasan. Cuando usted lo mete, se quedan en la palabra. Usted dice, ¿y qué es lo que están predicando? Otros que han tomado lo que es darle órdenes a Dios. Y nosotros debemos cuidarnos de la apostasía. Debemos cuidarnos de nosotros volvernos atrás, de nosotros rebelarnos contra Dios y buscar ayuda en otras fuentes que no sea en el Señor. El Señor quiere que nosotros cada día nos volvamos a Él, que nosotros cada día estemos confiados en Él, que nosotros cada día dependamos enteramente de Él y esperar en Dios firmemente. Otros se han apartado porque han dicho, tengo muchos años escuchando que Cristo viene y no ha venido. Y ven al mundo tan atractivo y se van tras la vanidad de este mundo y se rebelan y buscan refugio, buscan la esperanza en las cosas materiales. Y tristemente se vuelven atrás, se han vuelto apóstatas, se han vuelto a la apostasía. Y dice el Señor que cuando que se iba a manifestar la apostasía y luego entonces se iba a manifestar el hombre de pecado, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y la palabra nos dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Hablando de la iglesia, está deteniendo la manifestación. Vemos los planes de los grandes del mundo, los planes de las organizaciones que rigen este mundo, que tienen que cumplirse ciertos reglamentos que ellos tienen para el 2030. Y dentro de estas tantas cosas que ellos tienen que desaparecerse, está lo que es el evangelio verdadero y otras tantas cosas. Y nosotros vemos cómo el ministerio de la iniquidad está en acción y se está preparando, y muchos están con los ojos vendados por las vanidades del mundo y no ven que estamos viviendo tiempos finales, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. La droga, el alcoholismo, el adulterio, el juego, la homosexualidad, la fornicación,
la pornografía. Estos malos actos son pecado contra la carne, contra la sociedad, contra las leyes y mandamientos de Dios. Pero este pecado es en contra de Dios mismo. Es una indignidad en contra del Dios Santo. La apostasía. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carro porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El Señor da un ay de lamentación. Y vemos también en este tiempo personas, como decimos, que se han apartado de Dios y ven que lo del mundo le es más atractivo y muchos lo ven como más rentable. Y la palabra nos dice en Malaquías que esto iba a pasar, que muchos iban a decir que hablaron contra Dios palabra, y dice que ellos no solo tentaron a Dios, sino que son prosperados. Piensan ellos en el mundo, le va bien, le va riquezas y todo lo bienes que ellos quieren, porque están en contra de Dios, tentaron a Dios y le fue bien. Y hay un ay para estas personas que se rebelan contra Dios, estas personas que se vuelven atrás, que estaban un día en el camino y han vuelto atrás, se han desviado de los caminos del Señor, se han vuelto a lo que es el pecado, se han vuelto a otras doctrinas que no son bíblicas. Ay de ello, dice el Señor. Y nosotros como iglesia debemos estar atentos de nosotros no caer en este pecado de rebelión, este pecado de apostasía, y mantenernos firme en la palabra de Dios. Por eso muchos somos rechazados, porque predicamos la palabra de Dios, y el Señor lo dijo, que a Él lo rechazaron y que a nosotros nos iban a rechazar. Este interesante tema, vamos a seguir más con él, de él en unos instantes. Vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más de este interesante tema. Gloria al Rey que vive. Seguimos aquí con más de Voz de Alerta. La apostasía, donde muchos se han vuelto atrás, aún viendo que estamos viviendo tiempos finales, aún viendo que las profecías se han cumplido. Muchos se han apartado, el amor de muchos se ha enfriado y muchos han dejado la palabra de Dios y se han ido tras método de hombre, tras vanidades, tras otras palabras que no es la palabra de Dios, tras filosofía, psicología. Y es triste ver cómo hay mucho pueblo de Dios que ha caído en esto. Y el enemigo ha ganado mucho terreno, mucha ventaja ha tomado el enemigo con la iglesia, porque se ha vuelto atrás, se ha vuelto a la apostasía, ha dejado la palabra de Dios, ha dejado de confiar en ese Dios todopoderoso que tiene dominio y control. Y muchos serán sorprendidos con la venida del Señor, porque se han olvidado de los rudimentos de la palabra y no están confiando en el Señor, no están confiando en la palabra de Dios. Muchos están confiando en los bienes que poseen, mucho en lo que tienen guardado, muchos están confiando en su sabiduría, en su fuerza. Y es triste ver cómo muchos piensan que van a engañar a Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y hay muchos que incluso están en el mundo, y es triste escuchar que dicen, no, yo antes de morir preparo mi vida. Pero vemos cómo hay muchos que mueren y no le da tiempo ni a suspirar, porque la vida se le va. Y por eso invitamos a cada hermano, a cada amigo, volvernos a Dios, confiar en Él. Sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no miente, Dios no falla, Él es fiel. Y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel y sus promesas son fieles. Y dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca. Y esa tardanza que el Señor ha tenido con la paciencia de Él para que nosotros nos salvemos,
muchos la han tomado como que no va a venir nada, como que no va a pasar nada. Y dice la Biblia que hay muchos que dicen, venga ahora las obras de Jehová y veamos realmente qué es lo que Él va a hacer para que podamos confiar. Y muchos creerán cuando sea demasiado tarde, cuando no tengan tiempo de arrepentirse, de reconciliar su vida con Dios, porque no confiaron en Dios, no confiaron en su palabra, se volvieron atrás, se fueron a cobijar con la cobija del mundo, con las vanidades del mundo, y dejaron la cubierta del Santo Espíritu de Dios. Y el enemigo ha ganado mucho terreno. Así en Israel se levantaban enemigos, y cuando el pueblo confiaba en su gente, cuando el pueblo confiaba en sus hombres de guerras o en sus aliados, le iba mal. Pero cuando ponían su confianza en el Señor, entonces el Señor peleaba con ellos. Incluso ejércitos que hombres no lo podían vencer, y cuando ellos se humillaban delante de Dios, el Señor le daba la victoria. Así muchas veces nosotros nos vemos con situaciones, con problemas que no podemos con ellos, no encontramos salida, y buscamos allí, nos movemos allá y buscamos ayuda por aquí, y todo se hace infructuoso. Pero muchas veces no tenemos la humildad de humillarnos delante de Dios y confiar en Él, confiar en su Santo Espíritu que nos ayude, en su Santo Espíritu que nos dé la fuerza, que nos dé la salida y que Él abra puerta. Y cuando el hombre coge una fuercecita en lo económico, ahí es que verdaderamente el hombre se vuelve atrás y se olvida de Dios. Y piensa que es incluso más poderoso que Dios. Y es triste cuando el hombre cree que lo tiene todo con las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo son pasajeras. Dijo el Señor que las riquezas son como la flor de la hierba, que la flor sale en la mañana y en la tarde se seca. Y asimismo es la riqueza del hombre. No se puede confiar en la riqueza. En Eclesiastés dice, escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. A los que poseen las riquezas, dice el Señor, a los que poseen la sabiduría que es Cristo, le da vida eterna. Es el único, el Señor. Con el dinero no se puede comprar la vida eterna, la salvación no se puede comprar. Isaías nos hace una descripción del vacío y la angustia que iba enfrente de ellos cuando el pueblo se volvía a Egipto. El pueblo iba en un vacío, en una angustia, cuando ponían el frente a Egipto y se olvidaban de Dios. Por la tierra de tribulación y angustia, de donde salen los leones, la leona, la víbora, la serpiente que vuela. Eso está en Isaías 36. Ellos no encontraron nada más que vacío y vanidad. Por tanto, le llamó Rahab, quien ha sido exterminada. Isaías 37. Aquí Rahab en hebreo quiere decir el llamado a Egipto. Bocón, se sienta tranquilo. Otra interpretación como la gente fanfarrona, la gente que fanfarronea, que habla mucho, que es holgazán. Así se le llamaba en esta palabra Rahab. Y vemos que cuando el hombre se vuelve atrás, cuando el hombre vuelve a la apostasía, se vuelve al mundo, el hombre se siente vacío, el hombre vive en angustia. Y aunque muchas veces quieren dar a conocer una felicidad ficticia que sienten o una alegría, esa alegría es vana, es ficticia, porque solamente en Dios, en Cristo, se encuentra esa llenura, esa satisfacción solamente en Dios. Asimismo, cuando el hombre vuelve al mundo, se siente ese vacío. Y vemos cómo el mundo vive en un mundo de vanidad, un mundo vacío. Y el Señor quiere llenar al mundo, quiere llenar los corazones. Y nos manda a nosotros que debemos volvernos a Él.
Cuando aquí dice Isaías que cuando el pueblo se volvió a Egipto, vio ese vacío, vivió ese vacío, esa angustia, esa frustración que vive el pueblo cuando deja a Dios y se vuelve al mundo, se vuelve a Egipto. Asimismo, el pueblo siente esa insatisfacción cuando deja a Dios y vive esa vida de apariencia, de vanidad, y confían en las riquezas, confían en Egipto antes de confiar en las riquezas verdaderas, antes de confiar en Dios, y se vuelve al mundo. Y es triste creer que van a encontrar la felicidad en las cosas de este mundo. Damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor, que acabó de llegar a hacer su entrada por aquí. Bienvenido, hermano Héctor. Amén, hermano. Dios le bendiga y esta vasta audiencia de Arca de Salvación y Voz de Alerta. Y en esa última parte que usted mencionaba acerca de volverse atrás, y en este tema que estamos en esta noche analizando de esa apostasía, realmente el pueblo del Señor tenemos que mirarnos en el espejo de Israel. Muchas veces hoy hacemos estudios, preparamos sermones para corregir a la iglesia, pero debemos evitar hacer las mismas cosas que Israel hacía. Amén. Para uno no volverse de donde Dios nos ha llevado y volver a las obras pasadas. Y el Señor siempre levanta el profeta, viene la palabra oportuna para que el pueblo se vuelva a Él. Y hoy en día debemos evitar caer en la apostasía. Y si ya en algunos lugares o algunos hermanos están viviendo en ese tiempo de apostasía, o su vida ha cambiado y lo que antes era pecado ya hoy no lo es para muchas personas, entonces es tiempo de preguntar por la senda antigua y andar por ella. Es lo que el Señor nos recomienda, y a su pueblo en diferentes ocasiones también ha levantado hombres para que den un mensaje de alerta, de despertar y volvernos a las obras que hayamos dejado en el pasado. Entonces aquí vemos el pueblo de Dios regresando por el desierto, por el mismo del cual habían sido liberados, volviendo por ayuda a un sistema del mundo presumido y fanfarrón que no se podía mover. Estaban dispuestos estos israelitas a soportar una vez más el vacío, el dolor, la angustia, el desierto, buscando que el mundo lo ayudara. Y este pueblo decir, cuando pasaban por hambre, hermano Noé, sed, necesidad, peligro, nos acordamos de las ollas de carne allá en Egipto, de balde. O sea, el pueblo, el ser humano tiende a olvidar de dónde Dios nos saca, nos limpia, nos transforma, y luego al tiempo podemos, cuando llegan los tiempos difíciles, olvidar todo eso. Y es algo de este evangelio ligero, este evangelio hoy en día sin mucho sacrificio, donde se enseña que todo es bendición, gozo y alegría, y no le enseñan que nos es necesario padecer juntamente con Cristo. Y cuando llegan los momentos difíciles, entonces ahí viene que la persona vuelve atrás al mundo, se descarría, anhela las cosas que antes o los lugares donde antes frecuentaba, volver otra vez al lodo de donde Dios nos ha sacado. Entonces, un panorama bastante terrible, en el cual podemos comparar
como el pueblo de Israel anheló. Pero yéndonos hoy en día a la iglesia, miramos como sus ejércitos de muchos expertos, entrenados. Vemos también a pastores, a trabajadores. ¿Hacia dónde se dirigen la mayoría de ellos? De regreso a Egipto, a la gran boca de Egipto. Se están desviando del hombre de Galilea, de lo propio de la cruz, del poder de la oración, de la fe y de la palabra de Dios. O sea que vemos en la apostasía que estamos analizando, que se está manifestando en este tiempo, notamos que los modelos a seguir es exhibir un ministerio exitoso, influyente, conocido, y no importa que se enseñe o no la sana doctrina, lo importante es que haya mucha gente. Y si hay mucha gente, ya esto le da como un nivel superior. Y le pueden poner el sobrenombre de megaministro, porque tiene una mega iglesia. Y eso como que a la carne le agrada. A la carne como que le gusta esa exaltación, ese crecimiento aparente en número. Pero en redimidos, en salvados, quizás la cantidad sea muy mínima. Pero vemos como hoy en día, como que se apunta una gran mayoría de personas a la misma dirección, comparado a los beneficios que el pueblo tenía en Egipto. Y sin mencionar ahí los métodos mundanos que se usan muchas veces para preparar a ciertos ministros, ciertas parte de lo que dirigen la iglesia. Y se contratan muchas veces hasta personas que no son cristianas para que le den cierta charla de motivación y preparación, pero no se va a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, a los rudimentos principales de la palabra y la búsqueda de Dios. Un predicador definía esta parte como el marketing evangélico, o sea, como hacer las cosas que puedan complacer a las masas, complacer a la mayoría, que la juventud esté contenta en la iglesia, que las damas no se sientan como muy presionadas, muy coaccionadas a cómo quieren andar o exhibirse, a que no se le estruje al hombre el pecado en la cara, que se sienta cómodo, relajado, como hijo de un rey, y que vive el reino ahora como hijo del rey. Y esto pasa, hermanos, y vemos cómo hay mensajes, hay lugares que el mensaje, la gente la pasa bien, se ríe mucho, las personas salen, wow, boté el estrés en esa iglesia, pero el predicador en ningún momento confrontó la vida pecaminosa, no mandó al pueblo a arrepentirse, a apartarse, a dejar el viejo hombre. Cualquiera sale contento y muerto de risa, pero cuando hay una palabra que te confronta, que si va acompañado de alguien te diga, fulano, ¿qué te pasa? Te veo diferente después del mensaje. Es que está trabajando esa palabra en su corazón que recibió, que le dio a entender que no anda bien. Pero eso lamentablemente ya hoy en día no está aconteciendo en muchos lugares, sino más bien se prepara un programa con estrategias de entretenimiento, de preparar un buen espectáculo, un buen escenario, buenas luces, un ambiente bien ameno, que nadie se duerma, pero no se confronta al pueblo y tampoco se hace un llamado
a volver al ayuno, a la oración, a la búsqueda, lamentablemente. Amén. Y el Señor le llama a un pueblo rebelde. Y porque no quiso escuchar la voz de Dios. Y hoy vemos que la gente está dura, mi hermano, y no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Y el Señor llama a personas con un llamado terrible, y a los par de días se le olvida, mi hermano, y viven una vida. Y aquí nos dice que Moisés, ese pueblo fue rebelde desde el principio. Moisés profetizó que ocurriría esta rebeldía y le dijo a Abraham, le dijo, el Señor le dijo, toma el libro de la ley y ponlo al lado del arca de Jehová nuestro Dios. Y de allí, y allí por testigo contra ti, o sea, contra el pueblo de Israel, porque yo conozco tu rebelión y la dura cerviz, que he aquí, aún viviendo yo, hablando Moisés, sois rebelde a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. El mismo Josué también se lo dijo y le dijo, yo sé que después que yo me muera, ustedes se van a rebelar, y así mismo fue. El hombre se revela, no quiere escuchar la palabra de Dios. Y Moisés profetizó de que este pueblo se iba a rebelar. Hoy vemos cómo el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere oír la palabra de Dios, no quiere hacer caso a lo que estamos viviendo. Y vemos que la palabra de Dios se ha cumplido y la tenemos ahí. Pero también nosotros con nuestros ojos vemos lo que está pasando en el mundo. Amén. De que estamos viviendo realmente tiempos postreros. No es porque nadie se lo cuente. Usted se pone a ver lo que está pasando en el mundo, la violencia, la destrucción, los desastres naturales, cómo vive la humanidad y cómo se está organizando el gobierno, que la Biblia ya predijo en Daniel, en Apocalipsis y en otros libros, donde se habla de ese último gobierno mundial, que iba a ese último imperio, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos, pero no queremos escuchar la palabra del Señor, no queremos oír la palabra de Dios, no queremos hacer caso, porque son un pueblo rebelde. Y más adelante vamos a estar leyendo la cita bíblica donde dice que ellos mejor pedían que le dijeran cositas halagüeñas, palabras suaves, mensajitos de que ellos lo disfruten y no que le hablaran la palabra de Dios. Amén, amén. Eso siempre ha pasado. Donde recordamos el caso de Jeremías, de Micaías y los demás profetas que sabían cómo profetizarle al rey. Era como una compañía de profetas que le decían al rey lo que él quería escuchar. Y esto ya lo hemos escuchado nosotros en otros temas, pero siempre ha existido personas que hablan de su propio corazón, aún profecía de su propio corazón, como quien dice, lo que yo anhelo, siento, atribuyo a que Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Pero Dios lo mandó a decir eso. Y algo que le decía el Señor a Jeremías de los falsos profetas era que decían, paz tendréis, bendición, a aquellos sobre los cuales la ira del Señor estaba sobre ellos, por caer sobre ellos. Y venía el profeta, no, tendréis paz. Porque lo que Jeremías decía, mis hermanos, para edificarlo, era que producto del pecado que había en el pueblo en aquel momento, Dios enviaba un juicio sobre ellos. Enviaba a Babilonia, que ellos serían esclavos de Babilonia. Imagínense qué palabras más desafortunadas al oído de un rey que quiere proteger a su pueblo y sentirse que puede pelear y defenderlo. Y Jeremías pasó mucho, pero fue lo que Dios puso en su boca, fue lo que Dios le mandó a decir al rey y a todo Israel lo que iba a acontecer. Pero venían otros profetas comprados y decían, tranquilo rey, Dios dará la victoria.
hazte alianza con los vecinos, contrata ejército para enfrentar a Babilonia. Y esta idea como que parecía muy patriótica. Estos profetas están conmigo. Es más, son de Dios los hombres. Pero el hombre de Dios era aquel que tenía aquella profecía que, aunque contraria a la voluntad del pueblo y del rey, pero era la voluntad de Dios. Y el profeta también le decía lo que tenían que hacer si no querían sufrir esa consecuencia. Pero el pueblo no quiso escuchar. Hoy se le dice al hombre: ven a Cristo, arrepiéntete. El Señor tiene la gracia para ti, pero tiene que arrepentirte, reconocer que eres pecador, volverte a Dios, volverte de tus malos caminos. Pero el hombre dice: no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir en mi camino. Yo quiero seguir en ese libertinaje. Y dice aquí que qué significa desdeñar al Señor y regresar a Egipto. ¿Qué interpretación tienen en los últimos días? Dios está diciendo: cuando fuiste llamado al principio, yo te toqué, te libré del enemigo, y yo era todo lo que tú deseabas. Yo era tu gozo, tu satisfacción, no te había consumido y tenía corazón que me anhelaba. Ahora el hombre anhela otra cosa que no es a Dios. Dios liberta al hombre, lo trae, lo limpia, lo santifica. Y el hombre anhela a Dios, pero llega un momento que el hombre vuelve y regresa, como dice la palabra: el puerco vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito y la puerca bañada a revolcarse en el lodo. Y así vemos mucha gente en estos tiempos que después que Dios lo ha limpiado, después que Dios lo ha purificado, le ha enseñado la palabra y conocen el camino, se han vuelto atrás. Amén. Y es lamentable decir que en esta pandemia, hermano Noé, en esta pandemia, predicamos un tema hace un tiempo de no te quedes en Babilonia. En esta pandemia, como que mucha gente de Dios, muchos hermanos en la fe, les ha costado el poder regresar por lo menos a la fe que tenía antes de la pandemia. Pero yo digo, ahora que las cosas se pusieron más difíciles, es el momento que más yo debo aferrarme a mi fe. Pero lo que pasa es que algunos hicieron caso a un eslogan que tenía una tienda de aquí de Puerto Plata. El eslogan era: acomódate en casa. Era con ofertas de televisores, equipos de sonido y todo esto. Acomódate en casa. Hubo gente que se acomodó demasiado. Y cuando ya bajan las restricciones y hay libertad para congregarnos, para volver otra vez a hacer nuestros cultos, estudios bíblicos, hubo gente que, wow, para la iglesia ahora. Gloria a Dios, hermano, que ya podemos congregarnos. Pero lamentablemente muchos se han quedado ahí postrados, y esperamos en Dios que si están escuchando en esta hora, reciban esta voz de alerta y despertar. Y algo que decíamos en el inicio de cuando volvimos a congregarnos, que algunos decían que no iban porque no querían contagiarse con el COVID, pero iban al supermercado a hacer su compra y una fila que se perdía hasta el distanciamiento porque todos querían pagar. Iban al banco a hacer su fila para hacer movimientos económicos, pero la iglesia no. En la iglesia ahí está el COVID esperándome en la puerta. No, hermano, debemos, y siempre le hemos dicho, cuidarnos y tomar las medidas donde quiera que estemos, porque esta pandemia va a durar un poquito. Imagínense que estuviéramos todavía en las casas, estuviéramos sin hacer vida normal, como ya hoy en día hay una normalidad en medio del COVID,
que estamos asumiendo. Imagínense ese panorama. Entonces, la iglesia, nosotros también como pueblo de Dios, si alguien no lo ha hecho todavía, tiene que despertar y tiene que volverse a las obras que hacía al principio. Y hoy en día no es que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros sí hemos cambiado. Hoy en día muchas iglesias no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. El poder para atraer a la gente a un culto impacto en la calle o a un evento bajo techo. No está ese poder que podemos decir en algunas iglesias, para no generalizar, ya que siempre hay un remanente, pero personas que pasaban frente a la iglesia y sentían que algo está pasando ahí adentro, algo está aconteciendo en esa iglesia y no entiendo, no sé qué es, pero yo quiero por lo menos acercarme a la puerta y ver qué está pasando. Y eso nosotros lo veíamos en tiempo pasado. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ahora se preparan danzas, música, entretenimiento para que el show continúe. Pero el show continúa y en honor a nuestro Señor. Pero hay una incógnita. ¿Está ahí el Señor con eso que se está haciendo? ¿Se complace el Señor con lo que se hace hoy en día como culto a Dios? Mis hermanos y amigos, debemos procurar no dejarnos arrastrar por la apostasía. Los amigos, venir a Cristo, que hay tiempo. Y el que esté firme, mire que no caiga. Nunca es tarde para retomar, para pararnos en el camino, examinarnos nosotros mismos y hacer los reajustes que sean necesarios. No tenemos que volver a Egipto para atraer a la gente a la iglesia, porque se busca que la iglesia crezca como sea. Es más, ni llamado hacen en algunos lugares, pero procuran que la gente esté ahí en cada actividad. Y muchos se llegan a creer, bueno, como yo estoy en la vida que estoy llevando pecaminosa, estoy prácticamente bien. Y el número va creciendo. Y lo que importa es los beneficios que ese número de hermanos o de simpatizantes aportan a tal iglesia. Y no que ellos se preparen para escapar, para alcanzar la salvación en Cristo. Y vemos cómo en estas iglesias el mensaje de la santidad, el mensaje de juicio, el mensaje de arrepentimiento es rechazado. Y es un mensaje que nosotros no debemos de predicarlo, porque el propósito de nuestro Señor Jesús venir, morir, derramar su sangre, es para librarnos de la condenación. Entonces muchos en este tiempo rechazan apartarse del mundo y santificarse para el Señor. Rechazan el mensaje de juicio para aquello que el Señor ha hablado, del que no se arrepienta va a sufrir los juicios de condenación eterna. Estas iglesias rechazan ese mensaje. Rechazan el mensaje del arrepentimiento. Y nos dice en Isaías 30:10, que dicen a los videntes, no veáis, hablando de los profetas, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetizanos mentira.
¿Y qué es lo que vemos hoy? Con esa enseñanza, con muchas iglesias que usted va a predicar, le dicen, déjame ver el mensaje, déjame ver el bosquejo. No me predique de infierno, no me predique de juicio, no me predique de arrepentimiento. Entonces se cumple esta palabra donde dice que le dicen a los videntes, no veáis, o sea, no hable la palabra de Dios como es. Y a los profetas, no profeticen la cosa correcta que debemos hacer. Dinos cosas halagüeñas, que nos sintamos bien. Dinos que somos bendecidos, que vamos a tener bendición. Dinos que vamos a tener casa, carro, jipeta, que vamos a viajar, que el Señor nos va a entregar las naciones. Ya el Señor había profetizado este mensaje, que la iglesia apóstata no quiere saber nada de las visiones de los profetas, de los hombres justos. Ellos no quieren nada que los moleste de este mundo de éxito que ellos están viviendo. Rechazan la corrección de Dios bajo la bandera del evangelio, del amor. Todo es amor, Dios no es juicio y todo es bendición, y no hay que hacer nada, solamente seguir nuestro rumbo, nuestro camino, y se escudan en esto de que Dios es solamente amor. Pero la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Y esto no es porque el Señor quiere ser así, sino que el hombre se ha rebelado contra Dios. Y dice el Señor en Ezequiel, no es que yo quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se aperciba, que se arrepienta. Y si el impío se arrepiente y reconoce su malo camino, yo lo perdono, porque yo no quiero que el impío muera. Pero en este tiempo no se quiere predicarle al impío de que debe arrepentirse de sus malos caminos, de que debe volverse a Dios, de que debe poner su corazón nuevamente en Dios y reconocer que somos pecadores. Y vemos cómo se predica bendición, cosas halagüeñas, y vemos en este tiempo que se está viviendo lo mismo que se vivía en aquel tiempo. Van detrás del entretenimiento, van en el rebaño por miles de conciertos, obras teatrales, reuniones sociales y tantas cosas, pero no se predica la palabra de Dios. Los predicadores del día de juicio son rechazados, no quieren que prediquen de arrepentimiento, y ellos viven en su mundo con sus evangelistas y profetas de bendición. Y esos evangelistas tienen la agenda llena, prácticamente tienen mucha demanda, porque a la gente le gusta esas palabras halagüeñas, que le digan, que le suban el ego a lo más alto, y que son la niña linda de Dios y que todo marcha bien. Sin embargo, el pecado de Acán, ahí tapado, guardado bajo tierra. Entonces, eso ha acontecido varias veces. Y cuando analizamos el mensaje de corrección, tenemos que ver ahí el amor de Dios hacia sus hijos. Me llegaba a la mente mientras usted hablaba que el padre que ama a su hijo lo corrige. Si usted, como hijo de Dios, nunca al Dios que usted sirve, vamos a decirlo así, ya que el Dios que habla la Biblia, el Jesucristo, Hijo de Dios que habla la Biblia, lo que más hizo fue confrontar el pecado durante estuvo aquí en la tierra, a enfrentar los grupos de religiosos, confrontar el pecado. Pero hoy en día, si a usted no le dan una corrección en su iglesia, un mensaje que le invite a cambiar de la vida pecaminosa a la nueva vida en Cristo, usted debe sentirse como que su padre no se preocupa mucho si llega o no al cielo. Pues déjeme decirle que el Padre Celestial sí desea que usted y yo alcancemos el reino de los cielos. Y es por eso que nos corrige. Es por eso que nos manda palabras que están ya aquí en la Biblia. Y nos invita a
a arrepentirnos, a apartarnos del pecado, de la maldad, del viejo hombre, para que podamos lograr esta meta. Entonces, el padre que ama a su hijo lo corrige, pero en esos lugares que todo es victoria, gozo, bendición y nada de padecimiento y que todo está bien, lamentablemente no son hijos verdaderos del Señor, porque no están siendo corregidos. Y es una muestra cuando Dios nos corrige de que realmente nos ama y quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos. Amén. Y dice aquí que estas iglesias rechazan el mensaje de la verdad crudo, o sea, la palabra de Dios. Y dicen, predícanos cosas suaves. Bendícenos. ¿Tú le escuchas ese mensajito? No me hables de doctrina aquí. Haznos sentir bien. Manda un mensaje de bendición. Bendecido, prosperado y en victoria. Rechazan especialmente el mensaje de la separación del mundo, la santidad. Ellos dicen, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Muchos dicen eso, aunque lo dicen con otra palabra, pero el Señor aquí está diciendo en Isaías 30:11 que ellos dicen, dejad el camino, apartad de la senda y quita de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, no nos predique ese evangelio de santidad, de que hay que apartarse del mundo, de que hay que dejar ciertas cosas, sino quita ese mensaje, trae un mensaje suave, un mensaje que nos guste, un mensaje de bendición, un mensaje que nos haga sentir bien. No piensa que varios días pastores, apóstoles, o sea, está hablando aquí que le escribieron apóstoles, le escribieron pastores pentecostales, diciéndole que estaba llevando tristeza al pueblo de Dios, porque predicaba juicio, santidad y arrepentimiento. Amén, hermanos. Así es. Así es. Donde mensajes como estos que ya mencionamos, arrepentimiento, juicio, arrebatamiento, tribulación, pecado, infierno, son textos o son mensajes que van a entristecer a las masas, van a aterrar a nuestros niños, hablando del fuego, del infierno. Pero es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo menos que con los dos al infierno. Entonces, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, mejor sácalo. Porque es mejor entrar así que con los dos al infierno. Es mejor escuchar un mensaje de Dios que nos corrija, que nos reprenda, que aún por el momento nos quite el gozo. ¿Cómo? Sí. Hay mensajes que le quitan el gozo. Pero Hebreos 11:4 me parece, o 12, habla de que la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego da fruto apacible, agradable. O sea que cuando Dios nos disciplina, cuando Dios usa su palabra para corregirnos, es posible que no sintamos ese gran gozo, pero sí produce en nosotros una mayor convicción en lo espiritual y nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer en Dios, en nuestra convicción, en nuestra devoción a nuestro Señor, porque lo hacemos ahora con un conocimiento, lo hacemos con mayor conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén, es así, debemos nosotros aceptar la corrección de la palabra de Dios, y el Señor dice en su palabra que Él nos corrige porque Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Para eso es la corrección, pero el hombre no quiere ser corregido, el hombre quiere vivir a sus anchas, quiere vivir
con el anarquismo hacer lo que bien le parezca y después quiere que Dios lo reciba en la casa siendo un niño reverde, quiere que lo reciban con honores en sus casas. Entonces nosotros debemos entender que el Señor nos manda los mensajes y es para que el pueblo despierte, para que el pueblo reconozca realmente que necesita de Dios. Y hoy vemos una humanidad y un evangelio que se está predicando como que Dios necesita de nosotros y que Dios necesita someternos a nuestros deseos, a nuestros caprichos y a lo que nosotros querramos. Y muchos lo vemos y los escuchamos orando, dándole órdenes a Dios. Y es triste ver cómo la iglesia se ha vuelto atrás, se ha vuelto a la apostasía y ha dejado el camino recto, verdadero, lo que el Señor quiere, que nosotros nos humillemos cada día y reconozcamos que sin Él no somos nada. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Así que cuidémonos de la apostasía, que es algo que no es nuevo. Ha habido una tendencia en el hombre de apartarse, olvidarse de la palabra de Dios, de acomodarla a nuestros gustos, a lo que queremos realmente, y no estamos para acomodar la palabra a nuestro estilo de vida, sino estamos para obedecer y cambiar en nosotros lo que no está acorde a la palabra de Dios. Aunque la mayoría, la tendencia sea a la liberación, el libertinaje, debemos mantenernos en la sana doctrina y no apoyar la apostasía y no parecernos tanto al mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que santificarnos para el Señor, vivir separado para Él. Y lo que hacemos, hacerlo como agrada a nuestro Señor.